Déjeme en estos momentos enlazarme vía Skype con Daniel Marmolejo, nuestro colega y amigo Daniel Marmolejo, quien seguro tiene mucho que aportarnos, mucho que opinar acerca de este caso Rápido y Furioso y los documentos ya presentados ante la Fiscalía General de la República y las declaraciones de Anabel Hernández que han desbordado las redes sociales sobre el trabajo que pudo estar haciendo la Barbie como informante de la DEA y el FBI entre 2008 y 2010. Mi querido Daniel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, querido Vicente? Mucho gusto en saludarte a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Trataré de hablar un 30% más rápido. Se estaban durmiendo la vez pasada y pues desde luego poner atención a lo que tú dices, porque a veces me sigo en el patín y no me doy cuenta del feedback ahí de tu mensaje o tu pregunta. Te pido disculpas, no es mi intención, no soy voraz, no soy rapaz, nada más que de repente no te escucho. No, mi querido Daniel, al contrario, te ofrezco una disculpa yo por interrumpir tus análisis y de hecho, dame tu opinión, ya que sacas en Guerra Híbrida esta entrevista con el general en retiro, Tomás Ángeles de Aguajare, quien asegura que le dijo personalmente a Felipe Calderón de los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. ¿Cómo cae? ¿Cómo entiendes desde tu perspectiva con lo que hoy sabemos esto que dice Anabel Hernández? Fíjate que el general Ángeles en Guerra Híbrida hace una reflexión fundamental sobre las agencias norteamericanas y sobre sus intereses y las filias temporales que tienen con algunos sujetos de alta peligrosidad, como pudiera ser la Barbie o el mismo García Luna. Él afirma que pues, estas agencias están trabajando proyectos en donde serían capaces de defender por momentos o meter la mano, o las manos, la CIA, por ejemplo, por estos personajes serviles. El general pone a García Luna como un sirviente, pero en realidad él quería decir la palabra tapete. Él había sido un tapete de las agencias norteamericanas. Bajo esta misma lógica que plantea el general en Guerra Híbrida, no causa desde esa perspectiva extrañeza que varios narcotraficantes sean agentes de falsa bandera para unos o de doble bandera. En este caso muy específico, recordemos que la captura de la Barbie tiene una particularidad, Vicente, la mueca socarrona de la Barbie. Como diciendo la Barbie, pues ya sé quiénes son ustedes y debo de tener una cierta protección. Se mostraba, pues no indiferente, pero sí al circo de su detención, porque también fue un montaje, hasta donde se sabe, no fue en las condiciones en las que en ese momento la Secretaría de Seguridad Pública o las autoridades dijeron, sino que había sido de otra manera. Por lo tanto, la Barbie, con su sonrisa socarrona, nos está diciendo la farsa operativa y que él tendría alguna otra estrategia desde el punto de vista agencias o seguridad, conocimientos que le permitieran a él en determinado momento salir libre o estar libre. Conocía muy bien, evidentemente, las operaciones y hasta donde Anabel ha comentado también, con estas revelaciones muy importantes, él fue pieza fundamental para ponerle a las autoridades mexicanas la cabeza a modo de Arturo Beltrán Leiva. Un caso verdaderamente pues, escalofriante, Vicente. Así es, pero todo parece encontrar un espacio en el rompecabezas con estas declaraciones, porque leía la carta y la Barbie, muy seguro de sí mismo, escribía que las autoridades estadounidenses ya tienen conocimiento de ciertas cosas de lo que estaba ocurriendo en el tejido del narcotráfico y las autoridades. La Barbie no estaría diciendo estas cosas de no ser ciertas. Es muy importante dejar eso en claro. Él estaría cobrándole facturas al gobierno de Felipe Calderón, a Genaro García Luna. Sería un factor fundamental y no dudaríamos tampoco que la Barbie fuera citado a declarar, aunque esté detenido en Estados Unidos, por la Fiscalía General de la República de México, quien pudiera
incrementar sus expedientes para fortalecer la posición que se ha descubierto o que se ha evidenciado con lo que señala el general, de que Calderón sí sabía, y que se pudiera confirmar también a través de la Barbie, con toda la información que él debe de tener, que efectivamente Felipe Calderón encontró en Genaro García Luna un área de oportunidades en la dimensión criminal. Esta situación pues pone a Calderón nuevamente en la palestra, y él, mira, mutis, no ha expresado ninguna información sobre esto, que es absolutamente condenatorio. No quiere jugar este juego, juega los juegos de la pandemia, está en otras estrategias, y desde luego con la aparición de este documento BOA, lo que también se pone en evidencia es de todas estas estrategias que se estarían moviendo ya en este momento, incluso con la aparición del tal personaje JJ Rendón, quien estaría haciendo una operación política con características electorales, que todavía estaría por verse, pero sobre todo una operación política, mediática, mercadológica, publicitaria contra la 4T. Están moviéndole por ese lado, porque por el otro lado es muy difícil que ellos puedan tener, digamos, primero no tienen dignidad, lo segundo es de que tuvieran la capacidad de operar en los márgenes de la legalidad dentro del sistema jurídico norteamericano, el sistema judicial norteamericano. Por eso están viendo por dónde se acomodan, querido Vicente. Oye, Daniel, y estos documentos que presenta la organización Desarma México, el Semanario sobre Violencia y Paz, y un grupo de abogados a la Fiscalía General de la República, también le cierran el cerco a Felipe Calderón. Ahora sí hay, dicen, de acuerdo a las declaraciones de algunos de los participantes de la conferencia de ayer, ahora sí tienen ya las evidencias en la Fiscalía General de la República, y cito textualmente, tienen indicios incontrovertibles de aquello que algunos han negado categóricamente, y por tanto de la falsedad de estos dichos. O sea, Felipe Calderón, que ha negado categóricamente estar enterado del programa Rápido y Furioso para que pasaran armas ilegalmente a México. Fíjate que sí, y no solamente él, sino que estaríamos hablando de Marisela Morales también, estaríamos hablando de Medina Mora, Genaro García Luna, es decir, que es todo un aparato de Estado el que estaría en conocimiento de Rápido y Furioso. Pudieran salir todavía más elementos, querido Vicente, que implicarían esta situación, y también quizás dejar al descubierto de que no sería una sola operación, una única operación, ni en un solo momento, sino que esto es parte de una estrategia en donde participa definitivamente pues Estados Unidos y el gobierno mexicano, que ha sido permisible a todo este tipo de situaciones. No existe otra manera de entenderlo, pero también la situación que contraviene la estrategia es de que fue utilizada no por un grupo criminal, por muchos grupos criminales. Es el hecho de que también perecieron ciudadanos norteamericanos, agentes norteamericanos dentro de esto, y que a los mexicanos les ha costado terriblemente este dolor. Una situación fundamental que se tendría que definir y que posiblemente próximamente pudiéramos saber es la cantidad de armamento que se ha filtrado a México a través de estas operaciones. No hablaríamos de miles, quizás de cientos de miles de armas o quizás millones de armas que han sido transferidas a través de estas operaciones a México. Calderón nuevamente sí sabía. Es muy importante también, Vicente, que no nada más sean periodistas o ciertas organizaciones quienes presenten este tipo de denuncias ante la Fiscalía, sino que sean grupos de abogados, porque pueden configurar nuevamente una estrategia legal del más alto nivel contra Felipe Calderón, y desde luego al demostrarse que Calderón sabía y que estas armas contribuyeron a la inestabilidad del país, pusieron en riesgo al Estado
y causaron la muerte de ciudadanos, se configura plenamente la traición a la patria, Vicente. Daniel, muchas personas se preguntan, ¿y por qué no mencionan directamente a Felipe Calderón? ¿Por qué mencionan a García Luna, a Marisela Morales, a Medina Mora? No es poca cosa. Medina Mora fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y procurador de la República, procurador general de la República. Yo diría, no coman ansias, porque si ya están un grupo de abogados, como mencionas tú, quiero imaginar que si cae uno de estos personajes importantes a los que en su momento ha defendido Felipe Calderón, pues viene por añadidura. Desde luego que sí, ninguna de estas autoridades cupulares de la mayor trascendencia para México puede tomar ninguna determinación, consentimiento, autorización si no está enterado el presidente de la República, Vicente. Esto evidentemente pone también en evidencia que Rápido y Furioso es un negocio de un complejo militar, pero no es novedad tampoco. La cuestión es cómo se han utilizado estas estrategias, que son estrategias muy perversas, en donde las armas, el financiamiento, la aplicación de ellas generan y han generado desestabilidad en muchos lugares del mundo. Comentamos en un tiempo tú y yo sobre el tema del Irán-Contra, de cómo las armas fueron vendidas por el gobierno norteamericano a través de Osama Bin Laden, otro broker que había sido agente de la CIA, directamente a un país en conflicto con Estados Unidos, que era Irán. Lo tuvieron que hacer a través de Osama Bin Laden, ¿no? Y este Osama Bin Laden, pues realizó la operación comercial con dinero de los Emiratos Árabes. Ese flujo de dinero que sirvió para desestabilizar la región, apoyando a los iraníes, que eran enemigos de Estados Unidos, teniendo como aliado Estados Unidos a Irak, de Saddam Hussein, fue utilizado ese dinero para desestabilizar a la revolución sandinista en Nicaragua. Entonces, todas estas operaciones no son nuevas, son operaciones totalmente evidenciadas, Vicente, pero pues aquí hay un Osama Bin Laden, ¿no? O varios que son estos personajes de gabinete mexicano, Medina Mora, desde luego Genaro García Luna, y no pueden operar este tipo de acciones con el desconocimiento del presidente. No hay forma de que Calderón diga que su secretario de Seguridad Pública no le informaba, y menos hay manera de que diga que su procurador no le informó. Y desde luego sería muy interesante tener una declaración al respecto de Medina Mora, a quien se le dio salida por una puerta de fast track, sabiendo de todas las implicaciones y el riesgo que corría por este tipo de informaciones, en donde se evidencia que Medina Mora le ha hecho muy mal a México, y que finalmente el que él esté en esta situación evidencia, Vicente, sí lo evidencia, una negociación política. No hay manera, y no estoy tocando nada más al presidente, pero sí hay que informarle al presidente que necesita esto conducirse legalmente contra Medina Mora, porque hasta el momento Medina Mora goza de plena libertad, de total tranquilidad e incluso de una pensión del Estado. Para estos personajes, Vicente, aunque la pensión sea de $1,000,000, les sirven para los chiclets, para sus caramelos. O sea, realmente seamos un poco más realistas. No es un tema de salarios ni es un tema de pensiones. Sí es un tema importante esto, porque lo liga necesariamente con la relación que tiene el Estado con estos personajes en cuanto a la responsabilidad de sus salarios y demás. Estos han ganado por otras vías, por proteger delincuentes de cuello blanco, muchos millones de pesos, cientos, miles de millones han corrido de corrupción por este país, pero lo que sí es cierto es que Medina Mora sí sabía y necesita darle respuestas, y el fiscal de la Nación
tiene también que llamar a comparecer a Medina Mora, como también tendría que llamar a comparecer a la Barbie y tendría que incrementar el expediente a partir de estas denuncias. Qué bueno que me mencionas al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Muchos ya le llaman florero, muchos le llaman fantasma porque no aparece, no se ve. Ya no hay para dónde hacerse, ya se están presentando documentos y aquí pues sí se tendría que saber qué acciones toman en su momento las autoridades, la Fiscalía General de la República para buscar esa pues procuración de justicia. Ya también se le está acabando el tiempo, como diría tajantemente Anabel Hernández en una de las entrevistas que nos ha concedido en las últimas semanas, se le está acabando el tiempo a Alejandro Gertz Manero. Su posición es una posición difícil, Vicente, porque es una posición en donde la presión es muy grande. Pudiéramos tener cualquier tipo de consideraciones humanas a un ser humano, incluyendo a un fiscal. Sin embargo, la situación de este país, la situación de Calderón, la situación del BOA, la situación de las factureras y de los que facturaban, que no los exonera de ninguna actitud criminal, la posición del Rápido y Furioso, las declaraciones del general Ángeles, todo esto es un peso en la espalda de, evidentemente, el fiscal, que fue uno de los personajes que promovió el presidente de la República. Y tampoco el presidente de la República se puede hacer a un lado, porque no solamente el país se gobierna con administración de recursos, con políticas públicas, los países se gobiernan con la aplicación de la ley. Y en este caso, la decisión tomada por el fiscal no pasaría, cuando menos en este momento, por un escenario fácil ni de prolongar la aplicación de la justicia, en tanto ya se tiene que actuar y el fiscal está llamado primero a limpiar la fiscalía. Los señalamientos de Anabel también han sido muy categóricos respecto a las infiltraciones que tendría el fiscal. Entendamos que Anabel es una persona que conoce perfectamente bien quiénes han sido los operadores. Entonces, el fiscal tendría que hacerle una llamada y decirle, a ver, dame los nombres que yo no los conozco porque necesito, y dame información precisa, Anabel, para que yo pueda actuar en consecuencia, porque a lo mejor estoy en una plena ignorancia. Y otro aspecto también, Vicente, que es fundamental, dentro de una operación gubernamental, siempre vas a tener personas que van a tratar de impedir el accionar de las operaciones y máxime cuando se trata de procuración de justicia, de la fiscalía. En este caso, no hay manera tampoco de que Pedrito, Juan, Vicente, Gerardo, Arturo detengan la urgencia de integrar los expedientes. Son temas de Estado, Vicente. Esto es muy importante. Son temas de la mayor relevancia para el país y el fiscal, yo considero, Vicente, que hacia el mes de julio ya tendría que haber un posicionamiento de la Fiscalía respecto a todos estos temas. No podemos esperar a que la pandemia, no podemos esperar a que nada, porque ya llevamos año y medio de gobierno, Vicente. Si en 2 años de gobierno no se ejecutan los actos jurídicos de la mayor trascendencia para el país, aguas, Vicente, aguas, porque le estás oxigenando a la BOA, estás oxigenando al golpismo, estás oxigenando la guerra híbrida y estás permitiendo que se te suba el muerto. Pues qué fuertes declaraciones haces y las suscribo, mi querido Daniel Marmolejo. Espero que tengas tiempo en la noche para acompañarnos en Sin Censura Nocturno, porque seguramente este tema nos seguirá dando de qué hablar en momentos en que Felipe Calderón pues se hace el sordo, el mudo y el ciego. Felipe Calderón no oye, no ve, no dice nada. Y bueno, pues estaremos al pendiente. Si te parece, nos encontramos en la noche y me encantaría que invites a la gente a que siga viendo Guerra Híbrida, el 3er capítulo, y si se pueden aventar este fin de semana los 3 capítulos para que tengan el contexto completo, creo que harían bien. Y quiero también decir que me siento muy orgulloso, Daniel, porque cada vez veo
a más medios, dándole relevancia a Guerra Híbrida, un documental que en su momento fue golpeado porque nos tumbaron, acuérdate de las plataformas, que fue no tomado en cuenta por muchos, pero que hoy tiene el reconocimiento de cada vez más colegas, y eso también es importante, Daniel, decirlo. Sí, Vicente, definitivamente. Sí, invitamos a todos a que no vean Netflix el fin de semana, que vean Guerra Híbrida, porque es auténticamente nuestro. Apaguen a Ciro, no vean a Loret, que se quiere fusilar parte de los conceptos de Guerra Híbrida. Pobre Loret, ya lo regañé, le dije que se disculpe. Eviten, por favor, perderse en la maraña de la infodemia. La situación es crítica en México, veremos la forma de salir, todavía estamos en picos y no hay manera de mitigar, no existe la vacuna, pero vacunémonos contra la guerra híbrida, viendo Guerra Híbrida, los 3 capítulos, querido Vicente, en 4A República. Y desde luego estamos atentos a sus comentarios a través de Twitter, a Homo, con H, EX Novo, en donde he dicho yo que en el caso de que en las próximas elecciones presidenciales Felipe Calderón tuviera la oportunidad de hacer un fraude en el 2024, lo haría y pondría en la Secretaría de Seguridad Pública nuevamente a Genaro García Luna. Muchas gracias, querido Vicente. Te mando un abrazo, es Daniel Marmolejo, periodista independiente, creador, productor, director de Guerra Híbrida, el documental que no se pueden perder.